Julia, Sandra, el escenario es de ustedes. Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días para todos, deseándoles un maravilloso y excelente día. Me complace estar en este espacio y verlos a todos conectados. Mi nombre es Alexandra Liévano, como secretaria general del Comité Colombiano Pierre de Coubertin. Doy un saludo de bienvenida a los participantes del taller que viven en Guatemala, en México, Costa Rica, Perú, Argentina y Colombia. Doy en nombre del Comité Colombiano Pierre de Coubertin un saludo de bienvenida a los conferencistas que nos acompañan en esta sesión inaugural. Los señores George Hirfler, Nelson Toll, Daniel de la Cueva y Tomás Bolán, reconocidos miembros del movimiento olímpico y cubertiniano. Les Julie, comento que la moderadora estará a cargo de María Constanza Mora. A ella, recientemente, la Asamblea del Comité Colombiano Pierre de Coubertin la nombró miembro activo permanente. Julie, Además, es una de nuestras... permíteme un segundo. Una Vale, recomendación, en la parte de abajo tenemos el mundito de interpretación para los que quieran escuchar la traducción en diferentes idiomas. ok, muchas gracias Jaime por la recomendación. Bueno, les estaba comentando que nuestra moderación estará a cargo de María Constanza. Ella es una de nuestras alumnas participantes del taller, comunicadora social y periodista, posgrado en periodismo deportivo de La Habana, Cuba, magíster en comunicación, con una experiencia de más de 23 años trabajando como periodista deportiva en prensa escrita, radio, internet, televisión, redes sociales y como jefe coordinadora de prensa de diferentes eventos y federaciones deportivas nacionales e internacionales. Miembro actualmente de la Asociación Colombiana de Prensa Deportiva, miembro y staff de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva. Constanza, además, lleva trabajando en periodismo deportivo más de 2 décadas, asistiendo a los eventos más grandes del deporte en el mundo, pero sé que el mundo del deporte va más allá de estas notas de prensa. Constanza, es un gusto para mí concederte la moderación de esta sesión. Nos complace también mencionar que María Constanza es hija de nuestro gran recordado atleta olímpico Víctor Manuel Mora García, atleta colombiano retirado, considerado una de las figuras más representativas del atletismo de fondo en nuestro país y medio fondo en la década de los años 70 y 80. Constanza, un gusto y un placer concederte el espacio. Alessandra, un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando en este momento, para nuestros panelistas, claramente, pues porque sin la presencia de ellos, pues este taller no sería lo mismo. Bueno, ya como lo dijo Alessandra, yo soy María Constanza Mora Pedraza. Estoy primero muy feliz de hacer parte de este taller y muy orgullosa de haber sido seleccionada como moderadora para esta primera sesión. Pero bueno, ya dejemos con el protocolo, entremos en materia de una vez. Todos estamos ávidos de conocimiento, de escuchar y de aprender. Así que, bueno, para todos los asistentes, primero les comento que la opción de preguntas y respuestas, para que lo vayan teniendo claro, estará abierta después de cada una de las conferencias. Entonces, les vamos a estar avisando en qué momento empezamos con el tiempo estimado, serán entre 10, 15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer, la van escribiendo para que no se les vaya a olvidar. Bueno, para iniciar nuestra primera sesión, tengo el gusto, el grandísimo gusto de presentarles al señor George Hilfler. Espero que lo haya mencionado bien. Considerado él como uno de los principales escritores que trabaja en la campaña del movimiento olímpico y ha ayudado a varias ciudades que se han postulado como candidatas para hacer sedes de los Juegos Olímpicos a construir sus marcas
y se ha desempeñado como consultor del Comité Olímpico Internacional. Es de resaltar que en 1996 la República de Francia le otorgó a Georges el Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por su labor en la promoción de los ideales olímpicos, que es lo que nos está congregando el día de hoy acá también, pues en medio de todo lo que es este movimiento coubertiniano. Esto fue a través del Comité Pierre de Coubertin de los Estados Unidos, que había fundado justamente 3 años antes. Así que aquí vamos y empezamos a hilar historia y a conocer un poco más de fondo todo lo que se viene para este taller. En el 2004, la revista Sports Business lo nombró una de las 20 personas más influyentes en el movimiento olímpico por su trabajo en la candidatura olímpica. Luego, en 2016, publicó The Idealist, The Story of Baron Pierre de Coubertin, una obra de ficción histórica de 564 páginas que dramatiza los hitos de la vida del varón y la fundación de los Juegos. Hilfler es creador de la página web coubertinspeaks.com, que presenta cada día una cita del pensamiento de Pierre de Coubertin, y es por eso que es el segundo sponsor de nuestro taller, después obviamente del Comité Internacional Pierre de Coubertin. En esta ocasión, entonces, él nos ofrece una conferencia sobre la esencia del olimpismo en 10 citas de Coubertin. Señor George, un placer tenerlo acá. En nombre del Comité Colombiano Pierre de Coubertin, queremos agradecer enormemente su presencia en esta sesión inaugural del primer taller internacional Oratoria Olímpica Coubertiniana, en la que estamos participando personas, como lo había dicho Alessandra, de Guatemala, México, Costa Rica, Perú, Argentina, Colombia, bueno, y después seguro van a ser muchos más países de nuestra región. Bueno, también les comento rápidamente que esta intervención, como ya lo había mencionado anteriormente nuestro compañero, va a tener traducción simultánea que está a cargo de la empresa Enval Servicios Lingüísticos, por medio de la intérprete profesional María Fernanda Lara, a quien le agradecemos muchísimo estar esta mañana con nosotros. Así que en la parte, como les habían dicho, donde está el mundo, ahí pueden darle clic y empezar a escuchar la traducción simultánea. Así que sin más presentaciones, señor George, el escenario es todo suyo. So it's my turn? It's your turn. Yeah. All right. I'm sorry that I come to you speaking English and that I don't speak Spanish, but we have a common bond in Baron Pierre de Coubertin, and I'm delighted to be invited. Thomas Bolano, thank you so much for invitación. Muchas gracias, Tomás Bolaño, por su trabajo, por hacer ese gran trabajo y por invitarme a estar acá con ustedes hoy. Entonces, voy a hablarles un poco sobre Coubertin. Y el título es La esencia del olimpismo en 10 citas. Espero que lo escuchen en español. Y voy a continuar y ver cómo nos va. La audiencia puede ver las diapositivas. ¿Pueden ver la diapositiva? No, aún no. Pierre de Coubertin, as you all know, founded the modern Olympic movement in the Sorbonne in Paris in June of 1924. And for the next 31 years, as he led the a medida que lideraba el movimiento a una importancia mayor, llenó los roles necesarios para tener que los Juegos Olímpicos fuera un éxito y una parte permanente del mundo. Muchas personas lo llamaron un visionario y de hecho muchas personas vieron el futuro de a pesar de los Juegos Olímpicos, y él creía que podía servir como un rito de pasaje para la generación siguiente. Aparte de esto, él pensaba que las generaciones futuras podían tener un rito de pasaje en cada generación. Muchas personas le llamaban una persona de
deportes. Él hacía boxeo, ciclismo y muchas. Él estaba fascinado por la historia y encontraba un consuelo en tiempos de adversidad. 2 años antes de retirarse, publicó una historia universal de 4 volúmenes del mundo. También se le ha llamado un educador y pedagogo, y también empezó su carrera como un reformador educativo en Francia. Y también intentó convertir la educación física en algo que fuera permanente en la educación pública francesa. En este momento también somos testigos de que lo que él explicó y lo que él escribió vale la pena aprenderlo y que vale la pena enseñarlo y aprenderlo. También se le decía un hacedor de paz, ya que construyó una infraestructura de deporte global diseñada para unir al mundo en la amistad y la paz a través del deporte en los Juegos Olímpicos. ¿Podemos pasar las diapositivas? ¿Todos las están viendo? Vamos por favor, a la presentación, a la parte 9. Ya me pasó. Para atrás, la número 9, por favor. Esa es. Bien. A menudo también se le llama un administrador, un productor teátrico y un financiero, pero él era todo esto. Su talento administrativo también es evidente en las innumerables reuniones que organizó, que estuvieron marcadas por presentaciones culturales y deportivas, que también demostraban la energía de un creador teatral. Él gastó su fortuna y todavía la fortuna más grande de su esposa para hacer que los Juegos Olímpicos fueran una parte permanente del calendario del mundo y una celebración de la humanidad. Él puso su dinero y su corazón donde estaban sus ideas, que era el movimiento olímpico. La próxima diapositiva, por favor. Él expresaba sus ideas apasionadamente en más de sus 20 libros, 1000 artículos y correspondencia que tal vez nunca sea recopilada. Nos dejó más de 16,000 páginas escritas, pero todavía hay mucho más que no hemos descubierto. Gracias. Él es el escritor que vive con nosotros hoy, porque su escritura es accesible y lo transforma en el académico francés que Jean Dury llamó un hombre de carne y hueso. Cuando uno lee Coubertin, él lo invita a uno al diálogo, y por eso es que es el escritor que todavía nos inspira. Es el escritor que nos desarrolló y los dejó la filosofía del olimpismo, que muchos académicos llaman el regalo más grande de Coubertin. La próxima diapositiva, por favor. La Carta Olímpica nos muestra, para atrás, por favor. Era la anterior, me disculpo. Esa. La Carta Olímpica nos muestra 8 principios principales del olimpismo y nos resume en el punto número 1 que el olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina todas las cualidades del cuerpo, de la voluntad y de la mente. El deporte mezcla la cultura con la educación y también busca crear una forma de vida basada en la alegría del deporte, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto de los principios éticos fundamentales.
Esto claramente nos plantea la pregunta de lo que son esos principios. La próxima diapositiva, por favor. Si examinamos los escritos de Coubertin, él enlazaba los principios educativos a los esfuerzos educativos, deportivos, políticos y sociales. Aquí tenemos una lista que sugiere uno de los principios éticos que se expresaban en los Juegos Olímpicos, que los hacen universales. Inclusión, diversidad, universalismo, participación, honor, respeto mutuo, amistad, excelencia, competencia, cultura, educación, deporte, juventud, paz, paz social, global y personal, democracia, igualdad y también igualitarismo. Próxima diapositiva, por favor. Coubertin utilizaba el término olimpismo, que él mismo pudo haber acuñado, para describir una filosofía, pero también para acoger todas las actividades que hacían del movimiento olímpico en su núcleo una celebración del deporte con un propósito social. De hecho, fue Coubertin quien le dio forma a la competencia y la moldeó en la moralidad del deporte moderno. Sin duda, él es el creador de la moralidad del deporte moderno, y eso no es un logro pequeño. Próxima diapositiva, por favor. El genio de Coubertin era ver el poder transformativo del deporte como una plataforma que podía transformar las vidas de los individuos, las comunidades, las ciudades, las regiones, los continentes y el mundo. A pesar de que se le ha criticado mucho por los académicos por no haber desarrollado realmente el olimpismo en una filosofía sistemática, él nos ha dado, de hecho, los componentes para construir una filosofía de vida completa. Próxima diapositiva, por favor. Si desglosamos sus escritos sobre el olimpismo a sus elementos motivacionales, podemos establecer una filosofía de 5 partes que puede pasar de lo personal a lo universal. Yo lo veo de la siguiente forma. Yo lo llamo el ideal de 5 puntos. Comienza con la excelencia humana. El olimpismo nos invita a sobresalir en todo lo que hagamos. Eso para los atletas significa que se debe desarrollar los talentos al potencial máximo y competir en los altos niveles. Pero el olimpismo también nos invita a los mismos estándares de rendimiento para cualquier persona en cualquier campo. Es decir, hacer lo mejor que hagamos en lo que sea que hagamos. Lo próximo es el respeto mutuo. El olimpismo nos pide reconocer la dignidad y respeto de todos los humanos. Por ejemplo, la persona que está a mi lado en la carrera de 100 metros ha tenido que hacer los mismos sacrificios que yo he tenido que hacer para llegar a ese punto. Esta persona ha tenido que vencer estos obstáculos, vivir con bajo la misma disciplina y tener el mismo régimen de entrenamiento o impulsarse al máximo rendimiento posible. Y de ese reconocimiento de que esta persona ha hecho esto, el respeto surge de manera sincera. De ese respeto también se puede desarrollar una amistad. Coubertin buscaba juntar a toda la juventud del mundo para fomentar amistades que sobrepasaran las fronteras y los límites que nos dividen. En los Juegos Olímpicos, las amistades son posibles a pesar de cualquier diferencia social, cultural, étnica, económica, política, nacional o religiosa. Incluso en una reunión como esta podemos desarrollar amistades de este tipo. Ese entendimiento y esa amistad puede también llevar al entendimiento internacional, ya que esto puede ayudarnos un poco a llegar al entendimiento internacional y contribuir con el proceso de paz a través del deporte. También el olimpismo busca realizar una contribución a la paz a nivel individual como parte de un impulso para crear paz a nivel internacional.
Y de esta forma, lo personal pasa al universal en el olimpismo. Ahora, veamos las 10 citas que nos pueden ayudar a ver la raíz de esa definición y entender mejor el olimpismo. Bien, gracias. Gracias por seguir conmigo. La característica principal y fundamental del olimpismo antiguo y también del olimpismo moderno es que es una religión. En agosto de 1935, a la edad de 72 años, Pierre de Coubertin se sentó frente a un micrófono en una estación de radio en Ginebra y dio una larga disquisición sobre las disposiciones filosóficas del olimpismo moderno. Su propósito era explicar el verdadero significado, la naturaleza y el carácter de los Juegos Olímpicos modernos y el movimiento del deporte del mundo que los abarca. Él sí buscaba prestar las características inefables de la religión, aunque no significa que sea realmente una. En esta cita, él explica que él tomó la dimensión espiritual del deporte y la juntó con el patriotismo y el código de honor, creando una alquimia de emociones que es animadora y también mágica a veces. Cualquier persona que ha ido a los Juegos Olímpicos ha sentido el espíritu palpable y el aire que está lleno de esperanza y de promesa de la humanidad. Pierre de Coubertin consideraba que el suelo bajo la llama olímpica sería sagrado. Si vamos a leer en la parte de abajo, donde está más largo, se explica que él veía esto de manera similar a nuestros ancestros anteriores. Debido a que Coubertin nos está llamando a todos a ser creyentes, a creer en el poder transformativo del deporte y el futuro del olimpismo. Esa es. Va delante de mí. No tendremos, no, hacia atrás, por favor. No tendremos paz hasta que los prejuicios que ahora separan a las diferentes naciones hayan sido superados. Para lograrlo, ¿qué mejor medio que reunir periódicamente a los jóvenes de todos los países en pruebas amistosas de fuerza y agilidad? En 1892, esta fue la cita que dijo Coubertin. Desde el principio, él enlazó esta cita al movimiento olímpico que estaba en su época. Él creía que las competencias internacionales podían hacer una gran contribución al mundo entre el entendimiento entre las naciones y ayudar al proceso de paz. Él enfatizaba mucho en la juventud. Las personas jóvenes son esenciales en cada aspecto de la visión de Coubertin. Siguiente diapositiva, por favor. El futuro de la civilización no descansa en este momento ni en bases políticas ni económicas. Depende únicamente de la dirección que se le dé a la educación. El deporte siempre fue una gran finalidad para Coubertin y él creía que la integración de educación física no podía ser completa sin la educación. Es decir, Coubertin quería introducir el deporte y los juegos al currículo escolar. Él quería utilizar estos juegos para popularizar el deporte a nivel global para fortalecer su rol en la educación a nivel local. Él quería comparar la escuela a nivel del estadio olímpico. Próxima diapositiva, por favor. El olimpismo tiende a reunir en un solo rayo de luz todos aquellos principios morales que favorecen la perfección humana. Esta es una línea muy hermosa en la que Coubertin explicaba que el olimpismo
nace del corazón y de los principios morales. Él creía que los juegos y el deporte en el ambiente educativo eran clave para desarrollar a todo el ser humano. Y aquí nos dice que hay un enlace entre el deporte y la educación, y este es un aspecto clave a la excelencia humana. Él también decía que los atletas se alzarían a nivel nacional, regional e internacional, y que sus esfuerzos servirían como modelos a seguir. Siguiente cita, por favor. Esta cita me gusta mucho porque es muy amplia. El olimpismo no reapareció para desempeñar un papel local o temporal. La misión que se le encomendó es universal y atemporal. Es ambiciosa y requiere todo el espacio y todo el tiempo. En el mundo antiguo, los Juegos Olímpicos duraron 12 siglos y se convirtieron en la característica de cultura griega dominante, al tal punto que las Olimpiadas eran cada 4 años y los calendarios estaban establecidos de esa forma. Hemos entrado al segundo siglo del olimpismo moderno y ha continuado expandiéndose hacia su nivel moderno e influencia como no otro movimiento internacional. Todavía se está creciendo este destino, esta influencia se está extendiendo a cada país, a cada territorio, y también está entrando a los corazones y las mentes de las personas jóvenes en todas partes. Entonces, pensemos en esta cita como un esbozo de la idea de que solo estamos al inicio del olimpismo moderno y que para que realmente esto esté completamente difundido podrían pasar al menos 1000 años, que tomará todo el tiempo y el espacio. Próxima diapositiva, por favor. Los juegos son mundiales. Debe permitirse la entrada a todas las personas sin discusión. Los Juegos Olímpicos modernos son claramente una de las celebraciones más grandes de la diversidad humana. Y en principio siempre se pensaron para ser universales, ya que Coubertin enfatizaba en que sus colegas, como les enfatizaba él en sus colegas en Praga en 1925. ¿Hay alguna necesidad de recordar que los juegos no son propiedad de ninguna raza en particular y que no pueden ser monopolizados? Todas las personas deben permitirse la entrada sin discusión, ya que todos los deportes deben ser tratados de la misma forma, sin la preocupación de las fluctuaciones o caprichos de la opinión pública. Próxima diapositiva, por favor. Esta es la séptima cita. Para cada hombre, mujer y niño, el deporte ofrece una oportunidad de superación personal independientemente de su profesión o posición en la vida. Es un derecho de nacimiento de todos, por igual y en el mismo grado, y nada puede sustituirlo. En sus memorias olímpicas publicadas a la edad de 67 años, Coubertin regresaba a uno de sus temas favoritos sobre el deporte, que era que está bien para todos, que se beneficia para todas las personas que practican el deporte. A pesar de haber nacido en la aristocracia, Coubertin aceptaba los valores de la Tercera República Francesa como un hombre joven, la libertad, igualdad y fraternidad, y trabajaba para lograr objetivos comunes en la clase obrera por toda su vida, impulsando la idea de que el deporte debe tener un rol de derecho y prominente en la sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. En este mundo moderno, tan lleno de poderosas posibilidades y sin embargo amenazado por tantos riesgos de degeneración, el olimpismo puede ser una escuela de nobleza y pureza moral. El futuro depende de ti. Según Coubertin, el llamado del olimpismo era un llamado a la vida superior, a una vida motivada por un propósito noble, un compromiso para la excelencia personal,
para la fortaleza de la comunidad y la contribución a un mundo mejor. En abril de 1997, el Barón fue inspirado para dar un mensaje a todos los atletas jóvenes de las naciones, que hacía eco a la llamada olímpica que él mismo había sentido como un hombre joven. Y le decía a cada aspirante a olimpismo que su devoción debía ser del mismo nivel de su ímpetu de éxito atlético. Vamos, por favor, a la siguiente cita. Toda institución, toda creación, por vibrante que sea, evoluciona de acuerdo con las costumbres y las pasiones del momento. Como veía al movimiento olímpico crecer y expandirse, Coubertin reconoció que su gran creación estaba evolucionando y adaptándose en formas que él había previsto y formas que no. La intrusión de la política en el mundo olímpico subió a dimensiones diferentes a medida que se desarrollaban protestas en Estados Unidos en contra de los anfitriones nazi de los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. En un artículo que escribió ese año, el Barón defendió a los Juegos Olímpicos en contra de los boicoteos que se habían amenazado, pero admitió que la institución tenía que evolucionar y ajustarse a los tiempos para sobrevivir. Dijo, estoy demasiado acostumbrado a vivir en el seno de la historia general y a escudriñar sus meandros como para ignorar el importante concepto de evolución. No me sorprende y menos aún me indigna encontrarlo en todas partes. Toda institución, toda creación, por vibrante que sea, evoluciona de acuerdo con las costumbres y las pasiones del momento. Como pueden ver, incluso el programa deportivo refleja esta idea de que los Juegos Olímpicos deben cambiar y evolucionar según las pasiones del momento. Próxima diapositiva, por favor, que es la última. Ya que estamos al final, me gustaría dar un brindis, como lo dice Coubertin. Levanto mi copa por la idea olímpica, que ha atravesado las brumas de los tiempos como un rayo de sol todopoderoso y ha regresado para iluminar el umbral del siglo XX con un sueño de alegre esperanza. Ya que estamos al final de mi presentación, hagamos entonces el brindis. En esa noche de 1894, en la que le dieron el aval para lanzar los Juegos Olímpicos modernos, Coubertin dio un brindis que estaba lleno de esperanza. Para recordarles su elocuencia, él describió: al cierre del Congreso, la electricidad se expandía en las noticias en todas partes que el olimpismo griego había regresado al mundo luego de una ausencia de muchos siglos. Y luego dice, levanto mi copa por la idea olímpica que ha atravesado las brumas de los tiempos como un rayo de sol todopoderoso y ha regresado para iluminar el umbral del siglo XX con un sueño de alegre esperanza. Esta cita la sacamos de la descripción del Congreso Olímpico en Soborna, en París, en junio de 1894, de las Memorias Olímpicas de Coubertin. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, ahora permítame resumir un minuto la esencia del olimpismo que acabamos de ver. Primero, el olimpismo tiene las características de una religión, ya que requiere nuestra creencia y nuestra devoción. Según Coubertin, los Juegos Olímpicos son un peregrinaje al pasado y un acto de fe en el futuro. Lo segundo, aprendimos que el olimpismo es un movimiento de paz. Coubertin creó los Juegos para acoger la paz entre las naciones y unir la juventud del mundo periódicamente para competir en la escala global. Tercero, el olimpismo nos proporciona un enlace poderoso entre el deporte y la educación. La educación física es necesaria en la vista de Coubertin del futuro de la civilización.
Cuarto punto es que el olimpismo nos proporciona un conjunto de principios morales que nos ayudan al desarrollo de la perfección humana en un nivel universal. Quinto, el olimpismo es ilimitado en sus objetivos y ambiciones, y también son atemporales y abarca y acoge a todo el mundo y a toda la vida. El olimpismo es global. Las personas, a todas se les debe permitir entrar a los Juegos Olímpicos, bien siempre que tengan las habilidades para competir en los niveles. El olimpismo también busca que el deporte sea disponible para todas las personas, ya que nos proporciona un camino a la mejoría, a cada mujer, a cada hombre y a cada niño. Como punto 8, el olimpismo nos ofrece una escuela de nobleza moral que puede servirnos como plataforma en la unidad en un mundo limitado y dividido por conflictos y animosidad. El futuro depende de cada uno. El punto número 9 es que el olimpismo y el movimiento olímpico deben evolucionar para mantenerse relevantes y significativos y mantener el paso con los cambios en la sociedad civil. Y finalmente la número 10 es que el olimpismo ofrece al mundo un sueño de alegre esperanza e ilumina nuestro futuro con la promesa de un mundo futuro y mejor. Espero que nuestro tiempo hoy les haya ayudado a ver un poco más las dimensiones poderosas del olimpismo que Pierre de Coubertin pasó toda su vida anclando al movimiento olímpico. Agradezco mucho la oportunidad de presentar estas ideas y me gustó mucho resumirlas de esta forma con ustedes y también fue muy beneficioso para mí. Espero que en el futuro también tengamos la oportunidad de tener un diálogo más amplio. Muchas gracias. Thank you. This was a great opportunity. I appreciate it. ¿Me escuchan? Sí, ¿cierto? Sí, señora. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, un impacto histórico que definitivamente logra Pierre de Coubertin para algo que trascenderá a la historia, como le estaba diciendo George, es algo que se estableció como un rol que no solamente se quedó en lo local ni en lo temporal, así que bueno, de aquí vamos a tener muchísimo tema para hablar. Le queremos agradecer muchísimo al señor George por esta brillante exposición sobre la esencia del olimpismo en 10 citas de Coubertin, que justamente él seleccionó del sitio web que tendremos como referencia y consulta obligatoria para la elaboración de nuestros discursos durante este taller. Bueno, también les recuerdo a todos los talleristas, a todos nuestros compañeros, que las diapositivas ya traducidas al español y el texto de la charla de George aparecerán ya pronto en la plataforma de nuestro Classroom de Google. Así que bueno, muchísimas gracias, George. Y en este momento dispondremos entonces de 15 minutos para las preguntas, respuestas y o comentarios que tengan ustedes. Así que van levantando la mano y vamos a hacer entonces esta dinámica a partir de este momento. I'm happy if you happen to have any questions you want me to answer. Or otherwise, I will see you down the road. Okay, let's see if we have any questions. George, just give me a moment, maybe if they raise their hands. Carlos Villegas tiene pregunta. Y Ok, aquí en Carlos. Ibagué también tenemos pregunta, gracias. Bueno, vamos con Carlos entonces primero. Sí, muchas gracias, George. Muchísimas Bueno, gracias. yo también tengo una pregunta. Muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta para George, inspirado en tus citas número 6 y 9. La cita número 6 es los juegos son universales, y la cita número 9, donde habla de la pasión No del se momento, escucha. y a eso me quiero referir justamente. El actual dilema por el que atraviesa el Comité Olímpico Internacional
cuenta de la guerra en Ucrania. El Comité Olímpico Internacional recientemente ha reconocido su posibilidad de cumplir su misión en este momento debido al conflicto que se está viviendo. De una parte, el Comité Olímpico apoyando a los atletas ucranianos. De la otra parte, el Comité Olímpico abriendo la mesa de diálogo para permitir la participación de atletas con pasaporte ruso y bielorruso en los Juegos como atletas independientes. ¿Qué piensa George de ese actual dilema por el que está pasando el Comité Olímpico Internacional a propósito de su cita número 9, No se escucha nada. las pasiones del momento? Thank you for that question, Carlos. I appreciate it. It's a very, very complex situation the International Olympic Committee finds itself in today. The popular opinion in the world is that the Olympic movement is about peace, and therefore an aggressor nation like Russia and Belarus attacking a sovereign nation like Ukraine has no right to participate in the Olympic Games. And I think the IOC has absolutely recognized this and has established that Esto y han establecido que no debe haber una bandera bielorrusa o de Rusia, ni tampoco ningún símbolo, y tampoco juntar a los Juegos Olímpicos como algo que sea simbólico y que no sea de la paz en los Juegos. Sin embargo, con Thomas Bach como presidente del comité en este momento, tenemos un defensor de los derechos de los atletas extraordinario, y los derechos de este atleta individual no pueden estar sujetos a las decisiones políticas de la nación de la cual proviene. Entonces, creo que aunque sea un argumento no popular que el comité debe hacer frente a la guerra rusa contra Ucrania, creo que Thomas Bach está tomando la decisión correcta, absolutamente, de que él debe defender los derechos individuales de los atletas independientemente de las decisiones, acciones o pensamientos de la nación de la cual proviene. Claramente también quienes ustedes saben del trasfondo de Thomas Bach, saben que él era un atleta en Alemania en 1980 y demandó a su propio gobierno por boicotear los Juegos Olímpicos de 1980, robándole a él y a sus atletas olímpicos colegas de la oportunidad de tener una medalla de oro. Thomas Bach quería su medalla de oro en los Juegos de Montreal en 1976 y le negaron la oportunidad de participar en 1980, ya que su gobierno estaba de la mano con el gobierno de Estados Unidos y decidieron boicotear los Juegos. Hubo una lideresa afroamericana que también demandó a Estados Unidos en contra del boicoteo, porque también le arrebataron la oportunidad de, al igual que de 391 atletas, me parece, en los Juegos de Rusia. También vemos que cuando los gobiernos intentan regular los Juegos Olímpicos y tomarlos como una plataforma política, eso no logra las soluciones que ellos esperan. Nosotros también boicoteamos los Juegos en la época en la que Rusia también invadió Afganistán. ¿Y qué efecto tuvo este boicoteo? Ninguno. Excepto dañar las carreras
de 400 atletas olímpicos estadounidenses y muchos más en el mundo. Entonces, estamos en una situación hoy que tiene peso histórico bastante y es una posición no popular, de hecho es bastante impopular para los atletas olímpicos de Ucrania. El campeón Klitschko, Vitaly Klitschko, él también estaba en contra de la decisión de Thomas Bach y sacó a todos los rusos de la competencia. Bueno, el comité ha dado los criterios de que los atletas que van a tener acceso a la competencia en Rusia, en París, en 2024, no deben tener parte en la guerra, no pueden tener lados y tienen que ser consistentes en cuanto a los principios de paz que Coubertin planteó y de los que hablamos. Entonces, a pesar de que es un tema complicado, yo admiro al comité por tomar una posición fuerte, a pesar de la crítica pública y las acusaciones terribles que se le han hecho. Creo que tienen la posición adecuada, a pesar, pues ya habiendo visto toda la futilidad de los boicoteos en la historia. Estoy completamente del lado de ellos. Y también del lado de los atletas rusos que están neutrales en cuanto a la guerra. Las noticias en el New York Times hoy o en alguna parte que leí esta mañana dice que Wimbledon, el torneo de tenis, ya lanzaron sus primeras restricciones para no permitir que los atletas rusos y bielorrusos jueguen o participen en el torneo si hay una guerra. Entonces, ese es mi punto de vista. A ir dando la palabra de acuerdo a como los tengo acá en mi pantalla. Entonces, sigamos con Daniel de la Cueva, por favor. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much, George, for your presentation. It's really... Gracias por la presentación, George. Me agrada mucho su trabajo. Tengo que decir que lo que usted puso en esa pantalla es una herramienta sobre esta posición. Me parece fantástico porque pertenece al olimpismo y también se ajusta a la idea de que todos tenemos. Eso es un comentario, claro. Sobre las habilidades de organización de Pierre de Coubertin y de la muestra de las acciones como gerente del deporte, ¿cuál era la diferencia que él tenía al organizar los Juegos Olímpicos? ¿Cuál cree usted que era el soporte moral para la forma en la que él lo hizo? Lo que pienso que ha sido más difícil realmente era que todos cooperaran y que todos estuvieran a bordo. Si ustedes leen en los temas de 1890 sobre los sindicatos del deporte en Francia, en 160 organizaciones y 90,000 miembros en 1892. Entonces, juntar a todas estas corporaciones deportivas en Francia y ellas se miraban y literalmente que ellos en una misma habitación se miraban todos con sospecha
con sospecha. Entonces, digamos, en los deportes individuales y los deportes de equipo, siempre habían reglas diferentes y él tenía que juntar todo esto y tener un solo conjunto de reglas que aplicara a todo esto. Entonces yo pienso que uno de sus logros principales fue lograr que todas las personas involucradas en esto del deporte accedieran a adaptar todas estas reglas y encontrar a las personas apropiadas. Siempre es difícil encontrar a las personas apropiadas para hacer cumplir la visión que queremos expresar. Es difícil encontrar a las personas correctas. Tomás Bolaño está buscando hoy en este taller a las personas correctas para que promuevan el mensaje de Coubertin más allá de las fronteras. Luego de que ya todos no estemos, todas las personas en este taller de oratoria van a continuar con el trabajo de Coubertin. Entonces, Coubertin realmente no tuvo que preocuparse por quién cumpliría con su voluntad más adelante. Espero que eso haya respondido la pregunta. Me gustaría decir algo sobre el comentario. Aprecio mucho lo que dijiste sobre la presentación y me gustaría decirles a todos que esa presentación ahora les pertenece. Yo la escribí, pero no deseo evitar que ustedes la utilicen. De hecho, me gustaría que ustedes la usaran. Pueden usar las diapositivas, pueden usar el idioma o lo que necesiten de esta presentación, pueden tomarlo y lo pueden utilizar. A medida que avancen en el esfuerzo de promover el olimpismo. Ese es el propósito de mi sitio web, para popularizar a Coubertin, que todos lo conozcan. Y ahora me gusta mucho que Nelson lo ha pasado ahora a nivel mundial y lo ha compartido, incluyendo ahora personas en Colombia, Argentina, Guatemala. Y ahora todos utilizan las citas de Coubertin. Entonces, por favor, utilícenlas y transfórmenla en su propia ponencia. Bueno, sigamos entonces con, thank you, con Sergio Vargas. Buenos días a todos. Un saludo desde Guatemala. Gracias, George. Realmente, seguramente vamos a utilizar tus slides para todos los trabajos que realizamos acá en Guatemala. Fue muy interesante tu charla. Yo quisiera referirme al objetivo 6, a la quote número 6, que habla sobre que los juegos son globales y que todas las personas deberían de poder participar y que el olimpismo no es una propiedad ni de una época ni de una raza. Bueno, como todos ustedes saben, lamentablemente Guatemala está actualmente suspendida por el Comité Olímpico Internacional y esto tiene dos impactos profundos en el sistema del deporte guatemalteco. Uno, en que los atletas no sabemos si pueden participar o no pueden participar tanto en Juegos Olímpicos como en Juegos Panamericanos, como en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hay una gran incertidumbre para ellos mismos de entrenar y no saber si van a poder participar en estos Juegos, que es el sueño de cualquier atleta, el poder participar, ¿verdad? Esa es una, pero tal vez la más, o con la misma importancia que también hablaba en el video que nos dejaron de lección. Norbert Müller decía que los juegos no tendrían significado si no hay una pedagogía atrás de todo esto. Y esa pedagogía también se nos está negando al Comité Olímpico Guatemalteco, porque bien lo dijo la suspensión, nosotros no podemos seguir con el rol de Comité Olímpico que tenemos de acuerdo a la Carta Olímpica.
Y el rol que tenemos, de acuerdo a la Carta Olímpica, es el de promover el del movimiento olímpico en nuestros países. Entonces, creo que y todo esto viene de una cuestión política, ¿verdad? No es una guerra, no es nada como está pasando en Rusia, sí es una lucha de poderes entre dos bandos que querían llegar al comité ejecutivo, pero al final afecta a los atletas, afecta a la población, a los niños. Entonces, creo que también es una decisión bastante dura de parte del Comité Olímpico y que va también un poco en contra de estos principios que Coubertin mencionaba. Así que no sé, tal vez si nos puede dar alguna opinión tuya al respecto. Y como te digo, esperamos pronto poder salir de esto y poder hablar nuevamente en nuestro país, en Guatemala, sobre el movimiento olímpico como lo veníamos haciendo. Gracias. Thank you. Gracias, Sergio, por el comentario y la pregunta. Y bueno, realmente ofrecería una opinión si supiera los detalles, pero realmente no están muy claros los detalles. Pero de lo que me dijiste, hay dos facciones intentando controlar el Comité Olímpico Guatemalteco. Y como resultado, asumo que el Comité Olímpico Internacional dice que no pueden participar hasta que no arreglemos esta cuestión. Solamente puede haber un comité por cada país, según la plataforma de Coubertin. Coubertin escribió extensivamente acerca de que la política siempre encontraría la forma para entrar a cada ámbito de la vida, incluido el deporte. No podemos ser tan ingenuos de creer que la política y el deporte no se juntarían. Ambos son bastante complicados, como estamos viendo ahora en la situación con Rusia. Le hice una entrevista a Thomas Bach sobre Pierre de Coubertin. Le hice la entrevista a Thomas Bach en televisión, en cámara. 50 minutos y me habló acerca de Coubertin y me respondió algunas preguntas. Y dijo, cuando entré al movimiento olímpico cuando era joven, Willy Nama era el presidente de Alemania en ese momento y él había supervisado los Juegos Olímpicos de 1972, ya saben, en la crisis más oscura en la historia olímpica moderna, y me dijo, Tomás, el movimiento olímpico es una crisis tras otra y es una crisis continua. Entonces dijo, eso es en lo que te estás metiendo. Y Thomas Bach dijo, es cierto que el movimiento olímpico, si tengo un problema en una parte del mundo, por ejemplo, si tengo un problema en Guatemala, nos afecta a todos. Porque el movimiento olímpico es sobre la inclusión del mundo, es para que todos participen. Entonces, cuando el Comité de Guatemala no está funcionando y se parte en fracciones, eso impacta a todo el movimiento. Entonces, siento mucho esto de los atletas y que quieren competir y que no lo pueden hacer, ya que es un desastre el Comité Olímpico. Los administradores en la vida deportiva siempre pueden ser un gran obstáculo en la perfección del movimiento. Y realmente no sé mucho como para darte una opinión realmente, pero no me sorprende de que haya un conflicto del que estén sufriendo los deportistas de Guatemala. Bueno, a los queridos talleristas les cuento que el tiempo para las preguntas y respuestas ya se nos está acabando porque tenemos otras presentaciones. Entonces, para Yep. George, Thank you very tenemos... much. It was a pleasure being with you. So I'll see you guys down the road somewhere, I hope. Bye. George, but we still have a couple of questions more in our chat. So if you want, we can send it to you and then you can just give us
Pueden, answers back, or I'll do cuando tenga el tiempo, les escribiré o les haré un video para responder a las preguntas que tengan. Muchas gracias por tenerme acá. Esto me gustó mucho. Felicidades a Tomás Bolaños. Los veo pronto. Esta conferencia será utilizada por nuestros compañeros, obviamente por mí, como modelo para seleccionar nuestras citas y emplearlas en todos los discursos que daremos a nuestros colegas deportistas. De nuevo, muchísimas gracias y para las personas que no lograron tener sus respuestas, pues las vamos a tener pronto en nuestro Classroom. Les recordamos a todos los asistentes, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados para que podamos tener una mejor comunicación. Y nuevamente le agradecemos a nuestra traductora oficial de EMBAL, a María Fernanda, por estar con nosotros. Bueno, continuemos. A continuación tendremos entonces la intervención del profesor Nelson Todd.